La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo 91:1. El que habita a la sombra del Altísimo se acogerá a la protección del Todopoderoso. Esta es una parte del Salmo 91 que nos habla de la importancia de vivir bajo la presencia de Dios. La palabra dice, el que habita a la sombra. La sombra es un ejemplo, sería estar debajo de un árbol. Ese árbol te está dando cobertura, ese árbol te está resguardando, ¿verdad? Te está dando sombra, te está guardando del sol, te está guardando de la lluvia y te está guardando del calor, ¿verdad? Entonces, de esa manera es importante habitar todos los días de nuestra vida bajo la sombra del Señor. La sombra es la presencia, ¿verdad? Habitar no es hoy voy, pero mañana no. Pasado voy, pero el domingo no. Cuando tú habitas en un lugar, tú vas todos los días a ese lugar, porque amas estar en ese lugar. Es como los que tienen una casa o los que alquilan una casa. Para poder habitar esa casa tuvieron que pagar un precio, ya sea que la compraron o la alquilaron, ¿verdad? De todas maneras, tú tienes que pagar un precio para poder habitar en ella. De esa misma manera, nosotros debemos pagar un precio para habitar bajo la sombra del Altísimo. Esa sombra es la presencia del Espíritu Santo sobre nosotros. Esa sombra es el poder del Espíritu Santo sobre nosotros, ¿verdad? Entonces dice, se acoge a la protección del Todopoderoso. Es una cobertura de protección. Como aquí nos cuenta una pequeña historia en Hechos 19:2. Y les preguntó, cuando ustedes creyeron, ¿recibieron el Espíritu Santo? Los seguidores le dijeron, nosotros ni siquiera hemos escuchado que hay un Espíritu Santo. Pablo les preguntó, ¿qué clase de bautismo tuvieron ustedes? Ellos le dijeron, el bautismo que Juan enseñó. Pablo les dijo, Juan les dijo a la gente que se bautizaran para demostrar que ellos querían cambiar su vida. Les dijo que creyeran en Jesús, al que vendría después de él. Al escuchar eso, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Nosotros debemos, como cristianos, experimentar dos tipos de bautismo. El bautismo por agua para arrepentimiento de pecados y el bautismo por Espíritu Santo, que lo da nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, existen cristianos que son bautizados por agua, pero no han tenido un bautismo por el Espíritu Santo. Ese bautismo es el que hace la transformación en las personas. Por eso vemos cristianos que un día estuvieron en la iglesia, sirvieron y luego se salieron. Es porque ellos se bautizaron para arrepentimiento de pecado, pero no tuvieron una transformación, no tuvieron un bautismo por el Espíritu Santo. Entonces, dice la palabra en Hechos 6, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo llegó a ellos. Empezaron a hablar en lenguas y a decir profecías. Eran como 12 hombres en total. La importancia de estar lleno del Espíritu Santo. La sombra del Altísimo es el poder del Espíritu Santo. Es la presencia del Espíritu Santo habitando en nosotros los creyentes, nosotros los cristianos. Dice su palabra en Hechos 19:8. Durante 3 meses Pablo fue a la sinagoga y habló con valentía, discutiendo y tratando de convencerlos de lo que él estaba diciendo acerca del reino de Dios. Sin embargo, algunos fueron tercos y no quisieron creer y le hablaron mal del camino a toda la gente. Entonces Pablo les dejó y se fue con los seguidores de Jesús a una escuela de un hombre llamado Tirano. Allí Pablo todos los días mantenía un diálogo con la gente. ¿Cuándo? Todos los días.
Dice, así continuó durante 2 años, de manera que todos los de la región de Asia, judíos o griegos, escuchaban el mensaje del Señor. Dios hacía grandes milagros por medio de Pablo. Por ejemplo, algunos se llevaban paños y ropas que Pablo había usado para ponerlos sobre los enfermos. Al hacerlo, sanaban y los espíritus malignos salían de ellos. Pero unos judíos que andaban por ahí expulsando espíritus, unos judíos que andaban por ahí, ¿verdad?, expulsando espíritus malignos, trataron de usar el nombre del Señor Jesús para expulsarlos. Les decían a los espíritus, por el mismo Jesús, el que anuncia a Pablo, les ordenamos que salgan de ahí. Ellos eran los 7 hijos de Seba, un sumo sacerdote. Pero una vez un espíritu maligno les dijo, yo conozco a Jesús y también sé quién es Pablo. Pero ¿quiénes son ustedes? Entonces ahí vemos la importancia, ¿verdad?, de ser llenos del Espíritu Santo, porque dice la palabra que aquí Pablo estaba en una escuela, la cual él le predicaba, la cual él les hablaba todos los días durante 2 años, ¿verdad? Y esos mismos que estaban siendo educados en esta escuela tomaban los paños, la ropa de Pablo y la ponían sobre los enfermos y sobre los endemoniados y eran libres y eran sanados. Pero aquí la palabra también te está diciendo que habían 7 hombres que eran hijos del sumo sacerdote. El sumo sacerdote era alguien de autoridad, era alguien que predicaba la palabra, era alguien que era conocedor de la palabra, era alguien, ¿verdad?, que estaba que conocía, o sea, que eran personas que crecieron dentro del ministerio, eran personas que conocían la palabra, eran personas que tenían un futuro, eran llamados a ser sacerdotes y ellos estaban por ahí expulsando demonios. Pero estos demonios dijeron, yo conozco a Jesús. Él les dijo, yo lo conozco, porque es que hasta los demonios conocen a Jesús, le temen. Tú tienes que conocer a Jesús. Para tú poder hablar con autoridad de Jesús, tú debes conocer a Jesús. Tú no puedes hablar sin conocer. Tú no puedes hablar sin tener una intimidad con Jesús, con el Espíritu Santo. ¿De qué vas a hablar? Vas a estar vacío. Entonces dice, el mismo espíritu maligno dijo, yo conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Porque esos espíritus malignos corrieron cuando esos estudiantes ponían esos trapos, esas toallas en los enfermos y ellos sanaban. Porque no eran los trapos, no era la ropa, era lo que estaban llenos esos estudiantes. Es que ellos tenían una intimidad todos los días con el Señor. Es que todos los días ellos tenían una conversación llena del poder del Espíritu Santo con Pablo. Ellos eran llenos de la presencia de Dios todos los días, porque ellos habitaban en la presencia del Señor, porque ellos no iban un día sí y un día no, porque ellos eran llenos, habitaban bajo esa cobertura que es la del Espíritu Santo. Pero esos hombres iban por ahí expulsando sin autoridad, sin intimidad, sin habitar en la presencia, sin buscar, sin conocer a Jesús. Ellos decían, te ordenamos que salgas en el nombre de aquel que predica a Pablo. Conocen más a Pablo que a Jesús. Entonces, el mundo espiritual te conoce, el mundo quizás no te conozca, pero el mundo espiritual te conoce, los demonios te conocen, en el cielo te conocen. Es que Dios conoce a sus hijos y los espíritus malignos conocen a los hijos de Dios, saben quién eres tú en la intimidad. ¿Por qué crees que estos espíritus los golpearon, los violentaron, los maltrataron y los sacaron desnudos y los hicieron correr? Porque ellos les sacaron a la luz los pecados que habían en ellos. Ellos tuvieron que correr porque había pecados en ellos que no les daba autoridad para reprender demonios. La palabra hay que temerle, hay que respetarla. El Espíritu Santo no es para tener una doble vida. Tú no puedes estar jugando a ser cristiano porque esto es delicado. Es que tú tienes que saber a quién tú le estás sirviendo y tú debes conocer a quién tú le estás sirviendo y tú debes llenarte todos los días de aquel al que tú le estás sirviendo. Dice que cuando pasó esto, las personas tuvieron temor y se arrepintieron de sus pecados, los hicieron público y quemaron esos libros que un día utilizaban para hacer brujería, pero si eran convertidos porque tenían